tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 14 de junio del 2024, con ocasión al primer encuentro en la unidad curricular Proyecto de Investigación 2, en lo que corresponde al Seminario de Justicia Penal Juvenil. Bueno, ya saben quién soy Adriana Bautista, abogada, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales, magíster en Derecho Penal y Criminología, postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Y bueno, he sido docente aproximadamente por 15 años, fui funcionaria del Poder Judicial también aproximadamente por 20 años y en este momento me encuentro dando clases dedicadas al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y a una universidad en España también online. Bueno, mi pasión es dar clases, socializar el conocimiento y bueno, conocer diferentes perspectivas y alternativas que generan ese encuentro de saberes. Con respecto al proyecto de investigación 2, ya tenemos un plan de actividades que se encuentra en el aula virtual. Ya la primera actividad se materializó. Allí están también las correcciones y las calificaciones que se dieron origen a esa actividad número 1, que era un ensayo comprendido con un mínimo de cuartillas entre mínimo 10 y máximo 20. Los ensayos y más como proyecto de investigación, pues son ensayos que deben llevar un resumen, sus palabras claves o descriptores, ese resumen tanto en español como en inglés, las referencias debidamente señaladas, las citas bibliográficas y aplicación de las normas APA, bueno, un ensayo con pulcritud, que sea impecable. Eso fue el primer compromiso académico. El segundo compromiso académico son dos mapas conceptuales que se generará o ya está en el aula virtual, sin embargo, estará disponible en el momento de que se abra el plan de evaluación, que es la próxima semana. Dos mapas conceptuales conforme a los módulos o las unidades que se encuentran descritos en el plan de evaluación. Y hubo un artículo de investigación, un artículo científico para una revista, principalmente para la revista de la Universidad Ready, que pues ustedes van a hablar de la comparación de las fases del proceso penal y la ética judicial. Es un artículo de investigación, no es copia y pegue de la web. Son disertaciones únicas, auténticas, originales por parte de ustedes. Si bien es cierto, pues van a tener una base referencial o una base bibliográfica porque es producto de una investigación documental. Eso no quiere decir que hagan una totalidad de copias y pegues de la web o parafraseen o que solamente citas y citas y citas colocándolo entre comillas. No, tiene que ser una investigación, una disertación, una opinión, un criterio único, único. Yo voy a revisar si hay contenido copiado de la web, eso constituye plagio, pues lógicamente, pues si es así, no podrán pasar la actividad o la materia, porque ya pues el artículo de investigación científica tiene un 50% de ponderación, los otros dos un 25% cada uno, para generar pues un 100%. Los lineamientos de la revista están dentro del aula virtual. Ustedes abren el aula virtual o la plataforma de la universidad en publicaciones, va a decir ready, ahí va a colocar los lineamientos de la revista, cuáles son los márgenes, cómo se hace un artículo científico, inclusive le da los modelos. Hay varias publicaciones de artículos científicos y allí están los modelos a seguir. Inclusive hay uno mío que se llama La efectividad del sistema de justicia penal juvenil venezolano, donde se lo pueden abrir o cualquier otro que a ustedes les parezca. Esos son los pasos a seguir de un artículo científico y bueno, productos de su investigación, una investigación corta, una investigación concisa sobre los puntos que ya les señalé, las fases del proceso, la comparación y la ética judicial. ¿Ok? Cualquier duda o inquietud, ustedes se pueden comunicar conmigo al abonado telefónico que aparece en el plan de evaluación y yo con gusto les atenderé y sí, les daré oportuna respuesta al planteamiento que ustedes me propongan. ¿Ok? Bueno, ahora, con respecto al programa académico, bueno, ya lo vamos a desarrollar inmediatamente porque pues solamente son 3 encuentros, nos quedarían dos y pues la materia es bastante un poco extensa, por eso pues haré lo humanamente posible en sintetizarla y con
el compromiso por parte de ustedes para que de manera autodidacta puedan profundizar en todos estos aspectos que contiene la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y principalmente los que abarcan el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Recuerden que el derecho penal de adolescentes y, bueno, los derechos de los niños, niñas y adolescentes nacen como producto de una necesidad social, una necesidad universal. Principalmente el primer mecanismo de regulación y de protección de los derechos de niños nació en 1924 en la Declaración de Ginebra, en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Posteriormente se fueron incorporando o creando otros mecanismos de protección hasta consolidarse en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño que da paso o va a ser fundamentado, va a fundamentar lo que es la doctrina de protección integral del niño, niña, adolescente, donde se señala y se le da la titularidad al niño, niña, adolescente como sujeto pleno de derecho, no como objeto, que era lo que anterior se veía en la doctrina de situación irregular, donde pues se veía al niño como objeto, no como sujeto pleno de derecho. Pues lógicamente con la incorporación y la ratificación y la adhesión de la Convención de diferentes países, entre ellos Venezuela, pues se fundamenta la doctrina de protección integral que a su vez da vida a lo que es hoy en día la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Antes de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, pues estaba la Ley Tutelar del Menor, que pues no tenía una distinción en lo que es propiamente el sistema de protección integral y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes que hoy en día sí lo tiene la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes abarca dos sistemas, el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Nos abocaremos principalmente en el Seminario de Justicia Penal Juvenil venezolano al sistema de responsabilidad penal de adolescentes por ser los adolescentes los que eh, pueden cometer pues ilícitos y bueno, van a estar en conflicto con la ley penal y lo que vamos a estudiar en este proyecto de investigación. Lógicamente que es el manejo propiamente y netamente de la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes cuya vigencia más cercana es la del 8 de junio del 2015. Así las cosas, pues debo inclusive pues avistar y señalar artículos de la misma ley, tengan a su mano la ley y pues empezaremos con algunos lineamientos generales que van en relación para ambos sistemas, tanto para el sistema de protección integral como para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Así las cosas, empecemos con el artículo 1, que es el objeto. La ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarles desde el momento de su concepción. Ese es el objeto de la ley, garantizar que todos estos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional tengan el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías a través de esa protección integral, a través de esas políticas públicas del Estado y que el Estado, la sociedad y la familia deben brindar desde el momento de su concesión. Eso es una obligación tripartita, Estado, familia y sociedad. ¿Ok? Define igualmente lo que es niño, niña, adolescente en su artículo 2 y dice que se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 2 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieren dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieren dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba contraria. Esto a los fines de la competencia, porque es muy importante recalcar que lo veremos en algunos ejemplos, posiblemente en el desarrollo de la unidad curricular, donde se observan pues que adolescentes tienen apariencia de adulto y que, bueno,
cometen un hecho delictivo y ellos dicen que son adolescentes, pero su apariencia es de adulto y pues los policías pueden tener o los órganos de seguridad del Estado esa duda y bueno, se le va a presumir adolescente. O en el caso contrario, donde un adulto tiene a primera fase, se ve como adolescente, pero es adulto. Sin embargo, él en conteste teniendo conocimiento de lo que es la ley, dice que es adolescente y no tiene entre sus ropas pues alguna identificación, sabe que el sistema adolescente pues pudiera ser un poco más suave en el momento de verificar el grado de responsabilidad y pues manifiesta que es adolescente cuando en realidad es adulto. Sin embargo, en el transcurso de la investigación y demás, pues todo se sabe y se verifica que este adolescente no era adolescente, sino era un adulto cuando cometió el hecho delictivo, pues el tribunal se desprende de la causa y se remitirá al tribunal competente. Por eso, pero si en el momento que ese adulto con aparentemente cara de adolescente manifiesta que es adolescente, los órganos de seguridad del Estado, pues tienen el deber de presumir la adolescencia y pasar las actuaciones pues al tribunal o jurisdicción especializada. ¿Ok? El principio de igualdad y no discriminación. Bueno, las disposiciones de la ley se aplican por igual a todos los niños, niñas, adolescentes, sin discriminación alguna, fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política de otra índole, posición económica, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes, de su padre, madre responsable o de sus familiares. O sea, es un principio de igualdad y no discriminación de todos los niños, niñas, adolescentes. Obligaciones generales del Estado. En el artículo 4, el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar que todos los niños, niñas, adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. El principio de corresponsabilidad, el Estado, la familia y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta el interés superior del niño en las decisiones y acciones que les conciernen. Entonces, es un principio de corresponsabilidad y es tripartito, Estado, sociedad y familia. El Estado como controlador social formal, la familia como controlador social informal, y al igual que la sociedad. Obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas, adolescentes. Este artículo numerado 5 es muy importante y me voy a permitir leerlo taxativamente porque quiero dejar constancia de ciertas particularidades. La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen deberes y responsabilidades y derechos compartidos e iguales e irrenunciables de criar, de formar, de educar, de custodiar, de vigilar, de mantener, de asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. El Estado también debe asegurar las políticas públicas, las políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Este artículo es sumamente importante porque establece
la solidaridad recíproca, los deberes recíprocos en igualdad de condiciones. No es el padre más o no es la madre más, sino ambos tienen responsabilidad solidaria. Y algo mucho más que el legislador toma en cuenta aquí es esos derechos compartidos de los niños, niñas y adolescentes a nivel afectivo, porque indica el deber de formar, educar, custodiar, vigilar, mantener, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el padre o la madre que por X o Y motivo se disuelva en la comunidad conyugal o el matrimonio y deje a los hijos, o si se va el padre con la mamá, o si se va la mamá, deja a los hijos con el papá, solamente le propenda a los hijos lo necesario materialmente y su educación, pero no le da ese afecto, no le da el amor. El amor es una responsabilidad también. Claro, se nace, se hace, pero si son sus hijos, pues lógicamente deben tener amor y esa afectividad es parte del derecho de atención de los niños, niñas, adolescentes que están en proceso de evolución. Entonces, no es solamente propender en la parte material, sino es también propender el afecto, generarles amor, exteriorizarles el amor, darles la atención necesaria a esos niños, niñas, adolescentes que están en proceso de evolución y que va a marcar pauta en su vida como adulto, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, este artículo es sumamente importante y dejar claro que también hay una responsabilidad afectiva compartida. ¿Ok? Participación de la sociedad. La sociedad debe y tiene derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas de participación directa de la sociedad en la definición, ejecución y control de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta, que es otro de los principios de los niños, niñas y adolescentes, el Estado, la familia y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende pues la especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. La asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos, la precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y atención de los servicios públicos, la primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia. Otro artículo bastante interesante es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que fundamenta o es uno de los fundamentos de la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un principio de interpretación y aplicación de la ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio pues está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Comprende pues un parágrafo donde me indica que para determinar ese interés superior del niño, niña y adolescente, pues hay que verificar y apreciar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad del equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes sobre sus deberes, la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente, la necesidad del equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y la condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en pleno desarrollo. En la aplicación de ese interés superior del niño, niña y adolescente, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, pues prevalecerán cuáles los primeros, los de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También nos encontramos con el principio de gratuidad de las actuaciones y esto me indica que las solicitudes, pedimentos y demás actuaciones
relativas a los asuntos a que se refiere la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como la expedición de las copias certificadas, serán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con preferencia y no podrán cobrar emolumentos ni derecho alguno ni aceptar algún tipo de remuneración. Eso es como la primera normativa, el primer articulado en cuanto a la generalidad de la ley, ¿no? Ahora bien, pues vamos a enfocarnos un poco en los derechos, garantías y los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Nos encontramos con el artículo 10 que va en relación con el artículo 78 constitucional, donde me establece que los niños son sujetos de derecho y me indica, todos los niños, niños y niñas, todos los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos. En consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en la ley a favor de las personas eh, en el ordenamiento jurídico, especialmente pues consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, son sujetos plenos de derecho. Igualmente que me indica que esos derechos y garantías inherentes a la persona humana consagrados en la misma ley son de carácter enunciativo, se les reconoce por lo tanto todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la ley o en el ordenamiento jurídico. O sea, va en relación cada artículo. Igualmente, pues me indica que la naturaleza de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes es que son de orden público, son intransigibles, son irrenunciables, son interdependientes entre sí, son indivisibles. ¿Ok? Igualmente, pues se habla del ejercicio progresivo de los derechos y garantías. Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y garantías de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma, se les exigirá el cumplimiento de sus deberes. ¿Ok? Las limitaciones y restricciones a esos derechos y garantías, pues bueno, los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes reconocidos y consagrados en la ley solo pueden ser limitados o restringidos mediante la misma ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de la sociedad democrática y para la protección del derecho de las demás personas. ¿Ok? Ahora bien, en lo que respecta a los derechos específicamente, pues solamente los voy a enumerar porque son bastantes y más o menos comprende hasta el artículo 93. Vamos a hacer un breve repaso rapidito porque es necesario ya para la próxima clase ingresar al sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Sin embargo, es muy importante que yo les haga la aclaratoria y les refresque toda la parte en general de lo que es la ley para que ustedes se conceptualicen en sus mentes esas disposiciones o instituciones y recuerden siempre que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente abarca dos sistemas. Uno, del área netamente civil, sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, y el otro del área netamente penal, sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Dos sistemas en una misma ley y que los derechos y garantías pues se relacionan o van de la mano para ambos sistemas y en las generalidades para ambos sistemas. ¿Ok? Bueno, nos encontramos con el derecho a la vida en el artículo 15, la misma título lo dice, pues todos los niños tienen derecho a la vida. El derecho a un nombre y una nacionalidad, derecho a la identificación, derecho a ser inscrito en el registro del Estado civil, derecho a documentos públicos de identidad, dotación de recursos, solamente los voy a señalar, o sea, así por encimita, si veo alguno importante, pues se los haré saber, todos son importantes de por sí, por eso los tengo que señalar pues en su totalidad prácticamente. La dotación de recursos, la promoción del reconocimiento de hijas e hijas, el derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos, el derecho a ser criado en una familia, el derecho a mantener relaciones personales y contactos directos con el padre y la madre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre, que está en el artículo 27, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a los niños, niñas, adolescentes con necesidades especiales, el derecho a un nivel de vida adecuado,
el derecho al ambiente, a la integridad personal, al buen trato, a ser protegidos y protegidas contra el abuso y explotación sexual, a los servicios forenses, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, al derecho cultural de las minorías, a la libertad personal, a la prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, a la libertad de tránsito, contra el trabajo ilícito o el traslado ilícito, el derecho a la salud y servicios de salud, la responsabilidad del padre y madre en materia de salud, el derecho a la información en materia de salud, derecho a la maternidad, al vínculo materno-filial, a la lactancia materna, al ser vacunado o vacunada, atención médica de emergencia, a permanencia del niño, niña, adolescente junto a su padre, madre, representante o responsable, ¿no? En su caso de excepciones, que hay casos de privación de patria potestad y demás, a la salud sexual y reproductiva, a la protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas, a la seguridad social, a la educación, obligación del padre y madre responsable en materia de educación, derecho a participar en el proceso de educación, derecho a ser respetados y respetados por los educadores y educadoras. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados y respetadas por sus educadores y educadoras, así como recibir una educación basada en el amor, en el afecto, la comprensión mutua, la identidad nacional, el respeto recíproco, a ideas y creencias, a la solidaridad. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico humillante. Esto en relación con la implementación de la ley, pues bueno, fue muy específico ese derecho a ser respetado por los educadores a los niños, niñas y adolescentes. Disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, el vínculo entre la educación y el trabajo, la educación para niños, adolescentes, trabajadores y trabajadoras, educación de niños, niñas y adolescentes indígenas, educación de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. Por eso es muy importante el área de educación, que no solamente también debe propender el conocimiento académico, sino también ese afecto, ese amor que deben tener los niños, a que respeten las emociones tanto de ellos como de los demás, a que reconozcan sus emociones, a que se conozcan internamente, papel fundamental del educador. Difusión de los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes, bueno, no solamente del educador, ¿no? Sino también pues de la familia, pero el educador que está pues en contacto también directo con ese niño, niña, adolescente en evolución, pues debe hacer uso de todos estos mecanismos o alternativas para que el niño pues pueda comprender un poco más de la derecho al descanso, recreación, esparcimiento y juego, derecho de la difusión de los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes, espacios e instalaciones para el descanso, recreación, esparcimiento y deporte, derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada, intimidad familiar. Esto forma parte de la prohibición, no, no se puede divulgar algún dato que contenga información de los niños, niñas, adolescentes, ni siquiera que esté en curso en aspectos penales, más aún debe guardarse la confidencialidad por ese derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. Derecho a la inviolabilidad del hogar, la correspondencia, derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, educación crítica para medios de comunicación, garantía de mensajes e informaciones adecuadas, el fomento de la creación, producción e información dirigida a niños, niñas, adolescentes, la envoltura para los medios que contengan informaciones, imágenes inadecuadas para niños, niñas, adolescentes, las informaciones, imágenes prohibidas en medios dirigidos a niños, niñas, adolescentes, el acceso a espectáculos públicos, salas y lugares de exhibición, la información sobre esos espectáculos, la prevención contra juegos computarizados y electrónicos, la prohibición a la protección de los derechos de información y a un entorno sano, el derecho a opinar y a ser oído, el derecho a participar, el derecho de reunión, el derecho a manifestar, el derecho a libre asociación, el derecho de petición, también consagrado constitucionalmente, el derecho a defender sus derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho a un trato humanitario digno, las garantías del adolescente sometido al sistema de responsabilidad penal, y me indica
que todos los adolescentes que por sus actos sean sometidos o sometidas al sistema de responsabilidad penal tienen derecho a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción que las personas mayores de 18 años, además de aquellas que les corresponden por su condición específica de adolescente. ¿Qué me indica esto? Que por normas de remisión nosotros hacemos uso, o el juzgador hace uso del Código Orgánico Procesal Penal de algunas instituciones, lógicamente, que no están contempladas en la ley. Y por normas de remisión, aplicación supletoria, hacemos uso de esas otras normas del código, de otras normas sustantivas, objetivas. ¿Ok? El deber y derecho a renunciar a amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los niños y adolescentes, la prevención en cuanto a las sustancias alcohólicas, los deberes de los niños, niñas y adolescentes, pues honrar la patria y sus símbolos, respetar y cumplir o obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico, respetar los derechos y garantías, ejercer y defender efectivamente, activamente sus derechos, cumplir sus obligaciones en materia de educación, respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura, conservar el ambiente y cualquier otro establecido en la ley. Esto es muy importante destacar porque al niño, niña y adolescente hay que indicarle y señalarle que así como tiene derechos, tiene deberes, que, o sea, sus derechos terminan donde empieza el derecho del otro y que es muy importante respetar a todos los seres humanos y más a los niños que también pues están en contexto o en convivencia diaria con esos otros niños en las escuelitas. A veces los niños tienden a ser muy crueles entre ellos y por eso hay que alimentarlos con amor, con respeto, con tolerancia, para que pues también puedan crearse en ambientes sanos, ¿no? Y llenos de armonía. Entonces, inculcarles eso, que tienen derechos, pero que también tienen deberes por cumplir. Y bueno, la edad mínima para trabajar en todo el territorio de la República es la edad de 14 como edad mínima para el trabajo. El Ejecutivo puede fijar mediante decreto edades mínimas por encima del límite señalado para trabajos peligrosos o nocivos. Las personas que hayan alcanzado la edad mínima y tengan menos de 18 años no podrán ejercer ningún tipo de trabajo que esté expresamente prohibido por la ley. En los casos de infracción de la edad mínima para trabajar, los niños, niñas y adolescentes disfrutarán de todos los derechos, beneficios y remuneraciones que les correspondan con relación o con ocasión de esa relación de trabajo. El Consejo de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes podrá autorizar en determinadas circunstancias debidamente justificadas el trabajo del adolescente por debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a realizar pues no menoscabe su derecho a la educación, sea peligrosa o nociva para su salud o desarrollo integral. Igualmente, pues antes de conceder autorización deberá someterse a un examen médico integral y bueno, el Consejo de Protección de manera excepcional podrá autorizar el trabajo de niñas y niñas de adolescentes para realizar actividades artísticas conforme al procedimiento previsto en la ley. Y bueno, o sea, hay una protección especial de los niños en la actividad laboral, deben tener un registro de trabajadores, la credencial, su capacidad de laborar, todos aquellos derechos pues, que les conciernen a los adultos, pues a los niños, niñas y adolescentes pues también, siempre y cuando estén entre la edad mínima y con las debidas autorizaciones. ¿Ok? Bueno, eso de manera general. Luego nos encontramos a partir del título 3 en el artículo 117 la definición de lo que es el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños y Adolescentes y pues lo voy a señalar para que ustedes puedan ya ir estableciendo que ambos sistemas dentro de una misma ley. El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes y establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley Orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ese sistema pues funciona a través de un conjunto articulado de acciones lógicamente intersectoriales del servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y por la sociedad organizada. Igualmente, pues los integrantes de ese sistema es el Ministerio del Poder Popular en materia de protección integral del niño, niñas y adolescentes, los consejos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, los defensores de niños, niñas y adolescentes, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Eso es el Sistema de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, el Sistema Rector Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que compromete el área civil y que efectivamente está un circuito especializado donde va a revisar y solucionar todos aquellos casos de conflicto relacionados con patria potestad, abrigo, colocación familiar, pero también hay funciones administrativas y funciones jurisdiccionales dependiendo de las medidas que se adopten. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a tocar porque es el área netamente civil y que ustedes ya vieron, creo que derechos de la niñez, donde pues se habla un poco. Sin embargo, eso ya es propia o parte procedimental propia del procedimiento civil. ¿Ok? Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. En la siguiente encuentro vamos a hablar ya del sistema de responsabilidad que inicia en el 526 y hasta donde más podamos ese día abarcar. Sin embargo, ya con esto pues abarqué toda la generalidad de, de los derechos de los niños, niñas, adolescentes en manera muy breve. Por eso ustedes de manera autodidacta deben profundizar con la ley y ante cualquier inquietud o duda que les emerja, estoy completamente a la orden para o fijar otro encuentro o para que ustedes por vía WhatsApp o por el aula virtual me hagan las preguntas que consideren y yo les daré respuesta a la brevedad posible. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes, compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Hasta luego.